Módulo 1. Después de ver el módulo 1, el estudiante podrá comprender el origen y el linaje del pecado, el reino de los cielos y su funcionamiento, la promesa de Dios a la humanidad acerca de un Salvador, el linaje del pecado y la muerte. En el principio de los tiempos, Dios creó el universo y su contenido, y luego moldeó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Adán y Eva recibieron instrucciones claras de comer de todos los árboles plantados en el jardín del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La humanidad no se sometió del todo a las instrucciones de Dios. La curiosidad y la tentación los llevaron a actuar mal, violando la palabra de Dios y llevando a cabo los planes de Satanás. Ellos fueron maldecidos junto con todas las generaciones posteriores. Después de su creación, Adán y Eva vivían felices en el jardín del Edén. Atesoraban la vida y la hermosa naturaleza que Dios diseñó. Un día, mientras exploraban el jardín, Eva tuvo su primer encuentro con una serpiente encarnada por Satanás. La serpiente le aconsejó que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la falsa suposición de que ella y Adán se convertirían en el mismo Dios. Eva mordió el fruto y se lo ofreció a Adán. A partir de ese momento, experimentaron por primera vez una sensación de inquietud, mezclada con miedo, y tomaron conciencia de su desnudez. En lugar de evolucionar hacia Dios, se distanciaron a causa de su pecado. Las cosas no salieron tan bien como presuponían. Quedaron desconcertados y se convirtieron en pecadores. Más tarde, el filósofo Agustín argumentaría que el pecado se implantaba en el alma. Muchos cristianos discreparían de tal teoría. Agustín, por otro lado, considera que el pecado original se infunde o imputa al alma. Pues o Dios es el autor del pecado al poner un alma pura en un cuerpo pecador, o existe un alma pura que no necesita la gracia de Cristo para sanar. Blowers, 2003. Por lo tanto, Adán y Eva estaban aterrorizados y se refugiaron en sí mismos. Dios los llamó y Adán respondió con tristeza. Le oí caminar por el jardín, así que me escondí. Me asusté porque estaba desnudo. ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo?, preguntó el Señor Dios. ¿Has comido del árbol cuyo fruto te mandé no comer? Génesis 3, 10-11, NTV. Entonces Adán culpó a Eva por ofrecerle el fruto prohibido, y ésta declaró que ella había sido engañada por la serpiente. Después de escuchar a Adán y a Eva, el juez supremo, el Creador, leyó su veredicto y el tipo de castigo para cada contribuyente. Dios comenzó con la serpiente, luego con Eva y finalmente con Adán. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita más que todos los animales, domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre. Entonces Dios le declaró a la mujer: agudizaré el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él te dominará. Finalmente el Señor le afirmó a Adán: como obedeciste a tu mujer y comiste del árbol de cuyo fruto te mandé no comer, la tierra estará maldita por tu culpa. Lucharás toda tu vida para vivir de ella. Esta producirá espinos y cardos, aunque comerás sus granos. Con el sudor de tu frente tendrás alimento. Génesis 3, 14-19, NTV. El pecado de Adán y Eva fue heredado por toda su generación, y hasta el día de hoy, los recién nacidos son concebidos de forma natural y equitativa, con un lado beneficioso y otro destructivo, ya que todos nos convertimos en pecadores. Raymond Martini describió también la naturaleza malvada de la humanidad. La inclinación al mal hace al hombre esencialmente malvado desde su nacimiento, y a lo largo de la historia ha causado la destrucción de ambos templos judíos y la muerte de muchos eruditos rabínicos. Cohen, 1980. Durante años, el cristianismo ha utilizado el relato de la caída del hombre para enseñar acerca de la rectitud, de vivir en base al Espíritu con completa obediencia a Dios y a sus instrucciones de las Sagradas Escrituras. Tras la resurrección de Cristo, los cristianos también se han regocijado y han predicado acerca de la salvación con la teoría de que Dios nos ama tanto que Él envió a su propio Hijo a morir en la cruz como sacrificio vivo para redimir nuestros pecados. Los cristianos también han tergiversado acerca de la caída del hombre, tanto en la antigüedad como en la actualidad. En el Antiguo Testamento, Jeremías advirtió a los profetas por predicar sobre la paz cuando ésta era inexistente. En la actualidad,
varios cristianos han subrayado que algunos predicadores, no todos, ya que hay muchos buenos predicadores, han sido definidos como antinomianos no oficiales. Antinomianos procede de dos palabras griegas, anti, contra, y monos, leyes. Se dice que estos maestros antinomianos reinterpretaron ciertas partes de la ley de Dios, dejando así de condenarla como pecado. Además, se dice que se abstuvieron de predicar sobre temas controvertidos como el aborto, la homosexualidad, el juego, el adulterio, la fornicación, etc. Generalmente, estos pecados son cometidos por un grupo numeroso de personas que obligan al líder de la Iglesia, a la congregación o incluso a toda una denominación a esbozar solo parte de la ley de Dios. De esta manera, evitan ofender a cualquiera que pueda tener la capacidad y el poder de silenciarlos por completo. Para concluir, a mayor escala, el relato de la caída del hombre ha afectado a todos sus descendientes, lo que nos lleva a considerar ciertos pecados como transmisibles de una generación a la siguiente. Los seres humanos deben ser cautelosos al controlar su comportamiento y su toma de decisiones, y deben vivir con rectitud para erradicar la carga que las generaciones futuras puedan tener que soportar debido a nuestros pecados y errores. Además, una nación entera podría sufrir las abominaciones cometidas por un grupo considerable de individuos. Ocurrió en el pasado con la destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída de Babilonia, la destrucción del templo, el Imperio Romano, la Revolución Francesa, etc. No permitamos que la historia se repita. Debemos permanecer motivados por el Espíritu con la ayuda de Dios, no por la carne. El reino de Dios, fe, amor y sabiduría. Jesús fue un maestro experto sobre la palabra de Dios. A menudo hablaba a través de parábolas para ilustrar la manera perfecta de vivir, o para presentar el reino de Dios y su abundancia. Una parábola generalmente no comunica abiertamente la verdad, sino que ayuda a descubrirla. Una declaración explícita de la verdad a veces se retiene, pero generalmente se ignora. Sin embargo, la verdad descubierta por uno mismo no suele escapar de la memoria y perdura durante toda la existencia. Una parábola recita una historia y permite al oyente visualizar el resumen y formular su propia conclusión. La característica significativa de las parábolas a menudo se considera que es que no impone la verdad, sino que contribuye a discernirla. Jesús utilizó con frecuencia este tipo de metáfora para educar a la humanidad sobre el reino de los cielos. Sus discípulos y otras personas, en varias ocasiones, no lograron comprenderlo. Por ejemplo, con la metáfora del sembrador, Jesús tuvo que explicar y descifrar la historia. La vida agrícola gozaba de una notable aceptación en la Palestina del primer siglo. De hecho, era la principal fuente de ingresos para muchos aldeanos. Jesús usó la metáfora del sembrador que siembra sus semillas en diversos suelos. La semilla representa la palabra de Dios que eventualmente conducirá a su reino. Los diversos suelos ilustran a la humanidad y su manera de aceptar la palabra de Dios con la condición de su corazón. El primer ejemplo demuestra que el diablo roba la semilla antes de que el campesino pudiera sembrarla para que echara raíces, mostrando así su hostilidad. El terreno pedregoso simboliza a quienes rechazan la palabra de Dios debido a la adversidad y el hostigamiento del mundo. Las espinas representan al enemigo, que sofoca la palabra de Dios con los placeres del mundo y sus recursos. La última categoría, la tierra buena, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la obedecen y trabajan activamente por el avance del reino. Con esta metáfora, el propósito de Jesús era ilustrar que muchos de los que escuchan la palabra se distraen, negocian con el enemigo, idolatran bienes, fondos o sus carreras, y caen en la tentación. El camino al reino de Dios, la obediencia a la verdad que acredita la vida eterna, es limitada, detestada, desfavorecida e indeseable para el mundo. Pero inmensas recompensas aguardan a aquellos que la aceptan y la defienden plena y abiertamente. Por ejemplo, la metáfora que representa un jardín encantador ilustraría la paz que se adquiere a través del trabajo incansable, la gratificación, el glamour, el deleite para la vista y un refugio tranquilo para las sigilosas creaciones de Dios. Las imágenes descriptivas del jardín podrían, sin duda, conectarse con el deslumbrante jardín del Edén en el momento de la creación, que era sin duda una réplica del reino de Dios y su cautivadora semejanza. El jardín también es fruto del trabajo duro, de la capacidad de superar todos los obstáculos y alcanzar el premio final que otorga el reino de los cielos. Otra metáfora personal sería visualizar la vida como un rompecabezas.
Algunas piezas se encuentran y encajan fácilmente, lo que denota los episodios excepcionales de nuestras vidas. Y luego están las partes difíciles. Atravesar estas circunstancias indeseables resultará un desafío, pero si uno continúa avanzando, el rompecabezas se resolverá y la vista panorámica se podrá contemplar con gran admiración y respeto. Los sucesos detestables pueden representar obstáculos que Dios nos ayuda a superar, o sobre los que el enemigo nos impide progresar espiritualmente. Debemos seguir el camino al cielo en obediencia, guiados por la verdad, mientras superamos pruebas, tribulaciones y persecuciones. El rompecabezas solo se resuelve con persistencia. Cualquier acción contraria lo dejaría sin resolver, cerrando las puertas del reino de los cielos. En conclusión, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6 NTV. El camino es la obediencia a la palabra de Dios, que conduce a la verdad. Cuando la verdad se revela, se obtiene la vida eterna en el reino de los cielos. Enfrentamos muchos desafíos en los tiempos modernos, donde la justicia se ha convertido en maldad y la maldad en justicia. La música grosera, las películas violentas, la fornicación, los chismes y las adicciones son la tendencia a seguir, en un intento por complacer a amigos y multitudes. Jesús nos advirtió que el camino al reino es estrecho y muy detestado por el mundo. Todos debemos esforzarnos por continuar y reprimir todo tipo de resistencia y animosidad del enemigo, quien se encarna en humanos, penetrando sus mentes, pensamientos y, en última instancia, sus corazones. La única manera de derrotar al enemigo es con ayuda de Dios y la obediencia a su palabra. La lectura de la Biblia y nuestras oraciones fervientes nos conducirán finalmente al reino de Dios, donde nos esperan recompensas inconmensurables. La promesa de Dios. El error de Adán y Eva representó la caída del hombre, y éste fue expulsado del jardín después de que la sentencia fuera impuesta. Dios visualizó enviar un Salvador para redimir a la humanidad, y varios profetas del Antiguo Testamento predijeron la culminación de la misión del Mesías mucho antes de su llegada. La primera promesa en el relato bíblico del Antiguo Testamento ocurrió después de la caída del hombre. Dios se comprometió a enviar al Mesías, que nacería del vientre de una mujer. «Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya». Génesis 3:15 NTV. Luego, en una visión, se le hace otra promesa al profeta Natán. «Un niño nacerá e instaurará su reino para gloria de Dios. Dios será su padre y él será su hijo, quien permanecerá sin pecado durante su paso temporal por la tierra. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre». Segundo Samuel 7:13 NTV. Y en Crónicas, Dios reiteró su promesa de enviar al Mesías y su capacidad de permanecer santo como el Padre. «Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre». Primero Crónicas 17, 13 al 14 NTV. Además, los Salmos, el libro de las alabanzas escrito por el rey David y por su hijo Salomón, también profetizaron la llegada del Mesías varias veces en su libro, más que cualquier otro profeta. El anuncio, la redención, la traición, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, todo se desvela en los libros de los Salmos. «Y él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin». Salmo 89, 26 al 28 NTV. Luego el profeta Isaías profetizó sobre la llegada del Mesías en varias ocasiones en su libro sagrado. «Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz». Isaías 9:6 NTV. Isaías, quien también instaba a los israelitas a arrepentirse de su estilo de vida inmoral, más tarde anunciará que Jesús será rechazado por su propio pueblo y luego crucificado. El profeta Miqueas, en su libro, también predijo que Jesús nacería y se convertiría en el gobernante de Israel. «Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá.
No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miqueas 5:2 NTV. Miqueas continuó advirtiendo a los israelitas que Dios los redimiría junto con el mundo entero. El Señor les recordó que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Aunque destruiría sus ciudades, existía la esperanza de que el Redentor fuera enviado para salvar a la humanidad. El rechazo de Jesús por parte de los israelitas también fue predicho en el Antiguo Testamento, por el profeta Isaías y en el libro de los Salmos. Isaías, en los capítulos 49:7, 59:6 y 53:3, describe cómo el Mesías sería humillado por los hombres, debido a su autenticidad y a su deseo de ver al mundo cambiar su estilo de vida inmoral. Les ofrecí la espada a quienes me golpeaban, y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. El libro de los Salmos también relata la humillación que Jesús soportaría antes de morir en la cruz para lavar nuestros pecados. Tú sabes cómo me insultan, humillan y avergüenzan. Tú ves a todos mis enemigos y sabes lo que cada uno ha dicho. Sus insultos me han quebrantado el corazón y estoy desesperado. Salmo 69, 19-20. Ningún otro libro sagrado, aparte del libro de los Salmos, describe la crucifixión del Redentor con tanta viveza. Isaías quedaría en segundo lugar con una descripción tan evocadora del futuro. Salmos, Isaías y Zacarías describieron cómo Jesús sería crucificado con los pies perforados. Nos muestran el proceso que condujo a la crucifixión y cómo Judas traicionaría a Jesús por dinero. Salmo 41:9, Zacarías 11:12-13 hablan sobre la traición. Así que me dieron 30 monedas de plata como salario. Zacarías 11:12 NTV. Salmos, Isaías y Zacarías continuarían describiendo la agonía y la humillación de Jesús antes de su muerte en la cruz. Salmos 22:1, 22:18, 34:20, 69:21, 22:1. Isaías 56, 53:7, 53:9, 53:12 y Zacarías 12:10 ilustran gráficamente la pasividad, el dolor y el sufrimiento de Jesús desde que le arrestaron hasta que fue sacrificado. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Salmo 69:21, NTV. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Isaías 53:7, NTV. La resurrección de Jesús después de su aflicción también fue asegurada por los profetas del Antiguo Testamento. En los Salmos, Jesús está intacto en un cuerpo nuevo el día de la resurrección. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Salmo 34:20, NTV. Isaías también confirmó la resurrección del Mesías en sus escritos. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Isaías 53:5, NTV. El profeta Miqueas describe una resurrección gloriosa, asegurando que después de que Jesús hubiera resucitado, los hombres tendrían la victoria sobre el enemigo. Jesús ha sacado a los hombres de la oscuridad y los ha iluminado, y estos se levantarán tal como Cristo resucitó. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. La ascensión de Jesús al cielo se describe en el libro de los Salmos. El Señor, tras soportar dolor y sufrimientos, resucitó, tomó posesión de la llave de la muerte y ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre. Todos los hombres resucitarán el día del juicio, una profecía que aún no se ha cumplido. Cada uno será evaluado y recibirá un premio según su forma de vida en la tierra. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Salmo 110:1. La muerte y resurrección de Cristo fue una promesa hecha desde el principio de los tiempos, tras la caída del hombre. La humanidad necesitaba un Salvador, y Dios se propuso liberarla. Dios no se rige por nuestro reloj natural. 400 años en nuestro reloj parecen representar muy poco tiempo para Dios. A él le tomaron 400 años liberar a los hebreos, y luego ellos pasaron otros 40 años en el desierto.
La humanidad esperaba al Salvador, que nacería modestamente en un establo de Belén. Varios profetas del Antiguo Testamento habían profetizado su llegada cientos de años antes de su nacimiento. Las predicaciones de los profetas del Antiguo Testamento se han cumplido. La humanidad ha sido redimida mediante la sangre de Cristo, que validó el nuevo pacto al derramar su sangre en la cruz. Su mensaje de amor purifica el corazón y esclaviza nuestros deseos y tentaciones, lo que permite el crecimiento espiritual en nosotros. Al invitar a Dios a nuestro corazón, le concedemos a Él el derecho de transformarnos espiritualmente. Este don supremo de la gracia se adquiere no porque lo merezcamos, sino por el amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado desde la creación. La sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados y nos dio una segunda oportunidad para la vida eterna. Módulo 2. Después de ver el módulo 2, el estudiante podrá descifrar los diversos géneros bíblicos. La vida de Abraham. Las religiones abrahámica y pascual. Géneros bíblicos. Determinar los géneros bíblicos requiere ciertas habilidades. A menudo se emplean herramientas académicas para descifrar la opinión del autor, utilizando la imaginación del estudiante. Los medios literarios ayudan con el mensaje original dirigido al destinatario, después de un lamentable evento. Estos ayudan a descubrir las ideas de cada autor a lo largo de la Biblia. Se analizarán en profundidad los relatos narrativos del Antiguo Testamento, sus cánticos poéticos, las instrucciones sapienciales y los detalles de las epístolas del Nuevo Testamento, para resumir las características y reglas que explican sus diversos géneros. Gran parte del Antiguo Testamento se compone de narraciones, que son historias que se desarrollan para mantener la atención del lector. Las narraciones corresponden a casi el 40% del Antiguo Testamento. Una de las características de los diferentes tipos de personas, incluidas las descritas en las narraciones bíblicas, se basa en si pertenecen a grupos internos o externos. Pop 2004. Las narraciones aclaran la verdad de Dios y su reino. Una narración concisa y clara a menudo utiliza la tercera persona para explicar sucesos pasados, con una gramática clara y sencilla, sin adornos académicos. Un segundo tipo de relato narrativo, denominado anécdota, exponía la biografía y la experiencia personal de un individuo. Un informe de batalla, por otra parte, detallaba entrenamientos militares que terminaron con victorias o derrotas. Otros relatos se referían a un sueño, en el que el individuo experimentaba imágenes durante el mismo. Un género usualmente protagonizado por el verbo soñar y la palabra contemplar. Un relato epifánico revelaba un encuentro con un ángel del Señor, que a menudo se articulaba con el verbo aparecer. Las narraciones heroicas, finalmente, recitaban la hazaña de un héroe. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. Además de las narraciones, la poesía es uno de los géneros más populares de la Biblia. Los israelitas cantaban himnos mientras adoraban a Dios en el templo, lo cual tuvo un impacto colosal en sus vidas. Sus vecinos también hacían alarde de su talento y experiencia musical. El rey asirio rindió homenaje a los músicos hebreos, obsequiándoles con regalos durante el reinado de Ezequías, en el siglo VIII a.C. Un gesto de gratitud también se muestra en el Salmo 30, junto con la exigencia de que otros se unan a la adoración. Una alabanza real se categorizaba como una acción de gracias real, mientras que una alabanza individual se consideraba un himno personal. Los salmos reales se interpretaban cuando se proclamaba un nuevo rey en Jerusalén. La realeza celebraba al rey como único gobernante y se cantaban canciones de amor en las ceremonias de bodas reales y en otras ocasiones especiales. Los salmos son el verdadero corazón del Antiguo Testamento. En ellos se revela el alma más profunda de la raza judía. Peters, 1916. A menudo se utilizaba un texto litúrgico en la adoración, con dos oradores interactuando entre sí. Los poemas, por otro lado, siempre deben descifrarse en su totalidad, en lugar de versículo por versículo. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. Los proverbios son una de las formas más conocidas de la literatura sapiencial. Abarcan una declaración de verdad aprendida a lo largo del tiempo a través de las experiencias de la vida. También enseñan sobre la verdad probable en lugar de la verdad absoluta. A menudo se promueve la buena conducta y la vida ética. En el ámbito teológico, la sabiduría implica la transformación de la persona, un proceso dinámico que une corazón y mente en un movimiento holístico hacia la madurez en el discipulado. Esselman, 2004. El libro de la sabiduría también presentaba historias de autorretratos. Sus reflexiones revelaban narraciones de ideas y pensamientos extensos.
El objetivo principal de la interpretación de los relatos y de la reflexión sobre los mismos es animar a quienes los interpretan a apoyar la virtud final. Se debe prestar especial atención a las moralejas finales, que expresan el punto de vista del autor. Klein Bloomberg Hubbard 2004. Sin embargo, una epístola es simplemente una carta escrita para abordar un problema específico que enfrenta un individuo o varias iglesias en relación con asuntos espirituales o con la mala conducta entre los creyentes. El lector debe tener en cuenta el propósito principal y los factores por los cuales el texto fue escrito y dirigido al destinatario, el cual enfrenta un momento difícil con la iglesia o con otras cosas. Además, el contexto histórico, los datos adicionales y el estudio de otros escritores antiguos relacionados con el evento podrían ayudar al estudiante a decodificar el texto con claridad. Una estructura típica de una epístola comenzaría con un saludo y una oración dirigidas al lector. Luego se comprendería el cuerpo del texto. Finalmente, se daría un consejo al destinatario. Estos subgéneros también se pueden observar en varias epístolas, como en las cartas de exhortación y la diatriba. Un patrón tradicional con desafíos hipotéticos del adversario que son respondidos. La recomendación es dada por el autor, y luego éste exige cortésmente un favor. En general, una epístola se escribe generalmente para convertir a una audiencia, para convencer a un individuo o a un grupo de personas a renunciar a sus prácticas poco éticas, manifestando un punto de vista seguido de la sugerencia constructiva. Klein Bloomberg Hubbard 2004. La Biblia es un libro sagrado complejo, compuesto por 1189 capítulos. 800.000 palabras, 66 libros y 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Conocer el estilo y los géneros de varios de estos autores ayudaría al lector moderno a interpretar la idea original del escritor y a identificar a los destinatarios del libro. El contexto histórico y social también sería significativo para comprender las culturas y costumbres de los individuos. El estudio general de las palabras, las oraciones, los párrafos, la idea principal del texto y su género, son elementos clave que ayudarían a decodificar el texto para una exégesis meritoria. Klein Bloomberg Hubbard 2004. La vida de Abraham. Abraham nació en la ciudad de Ur, ubicada al norte de Bagdad. Los historiadores han determinado su nacimiento alrededor del año 2025 a.C. Abraham desconocía la existencia de Dios. Su padre Taré adoraba a otros dioses. Un día, Dios se le apareció y le exigió que abandonara su país, estableciendo con él un pacto que posteriormente se conocería como el Pacto Abrahámico. Dios prometió que crearía una gran nación para los descendientes de Abraham y multiplicaría su generación. También prometió que Abraham se convertiría en una fuente de bendiciones. Bendeciría a todos los que lo bendijeran a él y maldeciría a todos los que lo castigaran. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Génesis 12, 2-3, NTV. La relación entre Abraham y Dios comenzó cuando Dios se le apareció a éste, y continuará hasta su muerte. Abraham es conocido como el padre de la nación de Israel, y también como el padre de la fe. Abraham siguió las instrucciones de Dios, tomó a su esposa y a su hijo Lot, y juntos partieron hacia la tierra de Canaán.